Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es José Luis Fernández, soy el presidente del Presidio Político Histórico Cubano. La Casa del Preso, sede de nuestra organización, le da la más cordial bienvenida a todos los presentes en este evento donde Pedro Corzo, director del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo Castrista, va a presentar un libro que dice "Este soy yo". O sea que tiene un título muy significativo. La más cordial bienvenida a todos y le doy paso a Ángel de Fana, que va a ser el maestro de ceremonia del evento. Muy buenas noches a todos. Naturalmente, para el Instituto de la Memoria Histórica, además del Presidio Histórico, es una complacencia grande tenerlos a ustedes con nosotros en esta presentación de otro libro más del Instituto, obra de nuestro hermano Pedro Corzo. Hay varios de los miembros de la directiva del Instituto aquí presentes. No los voy a nombrar, pero sí voy a nombrar a un invitado que tenemos que ha venido de Cuba, que reside en la isla y que es un expreso político, el abogado René Gómez Manzano. Por favor, René. ¿Conocen ustedes que el Instituto de la Memoria Histórica, fundado ya hace unos cuantos años, se ha dedicado incansablemente a hurgar en la historia de nuestro país desde el punto de vista de cómo hemos sido víctimas del totalitarismo comunista? Y es imprescindible que esta obra se apoye, que esta obra continúe y que la llevemos, en algún momento llegará, si no es en los hombros nuestros, en los hombros de nuestros hijos o nietos, llegará a Cuba como está llegando al mundo, para que se conozca la realidad de nuestro país, de cómo el totalitarismo no solamente ha asesinado, ha llevado hombres a la prisión, y mujeres naturalmente también, sino que ha empobrecido a nuestra patria. Hoy este libro será conocido por ustedes de un personaje que es una de las personas que es más conocida en el mundo, pero no se conoce realmente quién es. Ese soy yo, como se titula el libro. Y para hablarnos un poco de esta obra, nos ha visitado y nos honramos grandemente con su presencia un amigo de los cubanos de Colombia, Horacio Puerta Calat, economista colombiano con experiencia en el sector público en cargos de responsabilidad en las áreas de la planeación y el control. Fue columnista del periódico El Colombiano de Medellín, Actualmente colabora en la revista Mirador del Suroeste, donde trata temas como los acuerdos de La Habana con el grupo terrorista de las FARC. Ha publicado 5 libros donde aborda temas variados, uno de ellos el ensayo titulado Aproximaciones a la Agenda de La Habana. Con ustedes, Horacio Puerta. Muy buenas noches. Antes de decir unas palabras en torno aquí a este libro, permítanme decirles que estoy muy gratamente impresionado con este lugar. Cuando Pedro me habló de él, créanme que no me lo alcancé a imaginar así. Y le decía ahora a mi esposa que algo similar se debería hacer en cada pueblo de Colombia, que casi todos tienen mártires de esta causa tan innoble, tan terrorista, que a nivel mundial
orienta el Partido Comunista, de imponerle a los pueblos a través de las armas, de la tortura y del terror, un modelo. Cuando Cuba cae en las garras del comunismo, pues todavía existía Rusia y existía la Guerra Fría. Pero si algo hay absurdo hoy en día es que todavía en Colombia existan unas guerrillas alimentadas desde Cuba precisamente para eso. Los felicito, que honren la memoria de sus mártires. Voy a hacer un pequeño comentario sobre el libro de Pedro. Es una amistad que me honra mucho a mí. Hace 8 años nos conocimos tal vez de una manera muy casual, pues llegué aquí a Miami con mi señora esposa y visitamos a quien es la esposa ahora de Pedro, amiga de nosotros en Medellín de hace muchos años. Y desde las primeras palabras que tuve con él, pues encontramos que teníamos un escenario mental de inquietudes intelectuales comunes. Y seguimos cultivando esa amistad. Yo le mandaba por ahí mis artículos que escribía en Colombia sobre temas que yo sabía que a él le gustaban y porque teníamos comunión con él. Pero en septiembre del año pasado, él pasa por Medellín. Conversamos con él, lo invito a la casa, me reúno con él hoy con 3 o 4 amigos. Y estando ahí en la sala, antes de que llegaran los otros amigos, me hace una pregunta. Y me dice: Horacio, ¿usted qué sabe del Che Guevara? Y le dije: hombre, Pedro, yo el Che Guevara qué sé. Y entre una anécdota y decirle que no sé nada, me va soltando esa bomba que casi me aplasta y me dice: Horacio, es que yo estoy trabajando un libro sobre el Che y yo quiero que usted me haga el prólogo. Y yo le dije: hombre, Pedro, por Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo que yo le haga el prólogo? Eso me honra a mí mucho que usted me esté pidiendo eso, pero yo estoy lejos de eso. Yo la visión que tengo del Che es esa visión que le han vendido al mundo, y lo más próximo que tuve yo al Che fue cuando lo tuve en su foto icónica cuando yo era estudiante en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, de un gran foco revolucionario izquierdista, pero yo no alcanzo a más. Y me dijo: hombre, ¿por qué no hacemos un negocio? Yo le mando a usted lo que tengo avanzado del libro y ya usted dirá si lo hace o no lo hace. Y le dije: bueno, hagámoslo. Me lo hizo llegar a los 2 o 3 días. Cuando yo no necesité leer mucho, porque me impactó muy duro, me pegó muy duro. Reflexioné mucho cuando empecé a leer eso. Cuando descubrí a través de una de las frases o de las palabras o de lo que el Che dijo en un momento, que dije yo cuando leí eso: hombre, con esto basta para uno hacer la línea del alma del Che Guevara. ¿Cómo es que un hijo le manda una carta a su padre diciéndole que ha descubierto que le gusta matar? Y cuando voy y leo la parte que extrae Pedro de la carta que le manda a su madre, donde le dice que tiene ansias de sangre, yo dije: aquí no hay más. Estoy aquí leyendo no lo que Pedro Corso piensa del Che, sino lo que el Che mismo se está autodescribiendo, que tal vez le faltó mucho valor a él o a quienes conocían ese prontuario criminal para decir: este es un perfecto asesino nato, que encontró en la Revolución Cubana, y como lo digo ahí, en Tierra Extraña, es el leitmotiv para que su alma o de su alma brotara eso que él tenía guardado. Es el escenario de la Revolución Cubana la que le permite al Che desnudar su alma asesina. Yo cuando escribí esa palabra asesina, yo la miraba: asesina, asesina, y yo volví y le digo: hombre, sí, es un asesino.
¿Cómo más puedo decir yo esto? ¿En qué eufemismo puedo yo ocultar esto? Y decía yo, no, esto no es con eufemismos, esto es diciendo la pura verdad. Reflexioné mucho. Y lo que más me confundía a su vez, hombre, es saber de que estas guerrillas colombianas de la FARC, del Ejército de Liberación Nacional, leyeron todas estas instrucciones asesinas, criminales, vendidas como principios revolucionarios, que son precisamente los que llenaron y siguen llenando a Colombia de sangre y de terror. Eso. Y que esto llega a las universidades. Y que si yo fui en ese momento, por allá en mis 20 años, viendo esa foto y todo eso que nos decían, no es posible que esto se le haya ocultado a la humanidad en la forma en que se le oculta. Y buscaba yo la razón por qué eso estaba tapado, y le dije, hombre, muy sencillo, la encontré yo en la foto icónica del Che, que también fue una casualidad, según me lo contó Pedro, cómo fue la foto cuando la toman por ahí embolatada en un archivo, llega, creo que es un italiano el que la descubre, se la entrega al mundo y con eso tapan ese muladar, tapan esa cantidad de crimen y asesinato, y es lo que le venden al mundo. La propaganda comunista, que es muy hábil, muy astuta y sabe hacer muy bien ese trabajo, y eso volteó al mundo. Eso es un ícono en todas partes. Donde uno vaya, encuentran en Nepal, en la India, en África, en los países más pobres, hasta el Che. Lo que no saben del Che es eso, y es el gran mérito que tiene el libro de Pedro Corso, que es precisamente haber tenido esa diligencia de recoger allí una fichita, como armando un rompecabezas, y allí saca otra, va a desempolvar otra, va y averigua allí, y va montando y monta eso. Algunos amigos que ya les mandé unos correos a Colombia dándole parte de lo que aquí se ha estado diciendo en la prensa, que has tenido muy buena acogida. Esta mañana leía yo y me decían, Horacio, ese libro tiene que estar en las universidades de Colombia. Son los muchachos los que tienen que leer esto. Y le decía yo esta tarde a Pedro, mira lo que me dice, hombre, es que allá es donde debe de estar. Son los muchachos. Nosotros ya conocemos esto. Ese afiche todavía sigue haciendo milagros. Esperemos que con esta obra grande, importante de Pedro Corso, este libro sea capaz de empezar a enterrar ese mito de que el Che Guevara es el revolucionario ideal de una causa muy noble. No puede ser causa noble un hombre que se envanece en la forma en que se envanece en lo que Pedro Corso contó, de que él es un asesino nato. Es lo que yo quería decirles a ustedes. Muchas gracias. Permítame tomar breves minutos para hacerle una anécdota. Hace quizás 15 años, 20 años, cuando un grupo de plantados viajábamos para contar al mundo los crímenes que se cometían sobre el pueblo cubano en el pasado y que se seguían cometiendo con los opositores y los defensores de derechos humanos en nuestro país, con los que estaban presos en ese momento, hicimos un viaje a Argentina y a Uruguay. Íbamos Mario Chanes, Eusebio Peñalver, Orlando Gutiérrez, que no es preso, y yo. Y habíamos ido a la Universidad Católica y habíamos dado una conferencia allí. Y los jóvenes que nos acompañaban, que nos conducían, nos pidieron si nosotros nos atrevíamos a ir a la Universidad de Rosario, donde nació Che Guevara. Si nos atrevíamos a dar una conferencia en la Universidad de Rosario, nosotros naturalmente le dijimos que sí. Y allá fuimos a un aula de ciencias sociales donde había aproximadamente 200 alumnos, algunos maestros estaban de pie, no cabían más nadie, habían algunos que no habían podido entrar, y dimos la conferencia. Nosotros habíamos acordado
que nosotros no íbamos a hablar de Che Guevara, naturalmente. Cuando entramos en la universidad, algo impresionante. Yo lamento que en ese momento no había iPhone o cámara con fotos, porque los letreros eran "no pasarán", parecía que tú estabas entrando, eran así los letreros en el lobby de la entrada de la universidad. Bueno, dimos la conferencia y cuando terminamos se pedía que hicieran preguntas. Y en el medio del salón habían 2 o 3 alumnos y una profesora que naturalmente venían a provocar y empezaron a... ¿Qué decíamos nosotros de Che Guevara? Nosotros eludíamos hablar de Che Guevara allí, lo habíamos acordado, pero los muchachos continuaban hablando. Precisamente era yo el que estaba debatiendo con ellos, y en ese momento ese alumno, supuestamente alumno, menciona algo, yo no recuerdo textualmente lo que dijo, pero algo así como: el Che Guevara es nuestro, algo, nuestro, dijo. Y salió otro alumno, un poquitico más delante de él, y se dirigió a él y le dijo: no, nuestro no, será tuyo, porque no es mío ni es de nosotros. Y aquello se acabó a aplausos. Se acabó a aplausos aquello ahí en la Universidad de Rosario. Y es que realmente, como explicó nuestro gran amigo de nosotros los cubanos, la figura de Che Guevara, y todos lo reconocemos así, lo sabemos, ha sido endiosada. Y los jóvenes, el mensaje que han recibido no es del Che Guevara asesino, sino del hombre nuevo, de quién iba a ser el nombre nuevo. Y precisamente vamos ahora a presentar a Adriel Reyes. Él es un periodista cubano, nació 28 años después del triunfo del castrismo. Es un ejemplo que la libertad se ama, aunque se nazca bajo un régimen esclavista. Y Adriel hablará de la herencia de Ernesto Guevara en la juventud cubana. Mi respeto para cada uno de ustedes, y hice algunas anotaciones que les voy a compartir. Mi historia es tan conocida que quizás por eso no es tan importante mi nombre. Mi historia, que es su historia y la historia de muchos otros, la pueden contar millones de personas, en especial si son cubanos o han sido víctimas de un sistema totalitario. Quisiera hacer un ejercicio ahora con todas las personas que están aquí presentes, y quisiera invitarlos a todos a cerrar sus ojos por un momento. Vamos todos a cerrar los ojos por un momento. Vamos a soñar por un momento, pero un momento bien especial, porque vamos a soñar el día de nuestro nacimiento. Imagínense la alegría de sus padres, de su familia, de sus amigos, los sueños que tienen para ustedes. Ahora ya pueden abrir los ojos. Qué momento tan feliz, ¿verdad? Vamos a seguir con el sueño, pero vamos a nacer en Cuba en el año 1985, hace 32 años atrás, que es mi edad. A los 5 años, lo que vieron fue un periodo especial. A sus 9 fueron testigos de una crisis de los balseros, y desde entonces para acá lo que han visto ha sido a sus familiares emigrar, a sus amigos emigrar, y a casi todo el que conoce que está dentro de Cuba, que tiene sus planes irse lejos de la isla donde nacieron. Ahora muchos están por destino ya no ni tan siquiera en el norte, sino que ahora están tan al sur como en Chile o en Uruguay, ¿verdad? El destino ha cambiado mucho. Y yo soy tan parecido a ellos que hace 6 años atrás llegué, gracias a Dios, a esta tierra de libertad, no sin antes atravesar por 5 países: Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay y México. En este punto quiero detenerme nuevamente y hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que si a una persona le enseñan durante 3.500 horas sobre una materia, sabrá bastante sobre esa materia que le están enseñando? Les estoy haciendo la pregunta. Si a usted le enseñan 3.500 horas sobre algo, ¿usted creerá que usted habrá aprendido bien eso? Seguramente que sí, ¿verdad?
Para hacer las matemáticas, 3.500 horas equivalen a un año y casi 3 meses completos, a razón de 8 horas diarias, sin día de descanso, tratando de inculcar una misma idea. ¿Qué quiero decir? Aproximadamente ese es el tiempo que emplea el sistema cubano para adoctrinar a un joven que llega hasta una universidad. 3.500 horas y pueden ser muchas más. Comenzando desde el círculo infantil, la primaria, secundaria, preuniversitario hasta la universidad, a través de actos políticos, clases de historia, matutinos en las aulas, debates, propaganda en la televisión, vallas, reuniones del CDR, trabajo voluntario, los jóvenes cubanos están expuestos a una ilusión de la realidad, porque la historia que les cuentan, como todos sabemos, está sesgada. Es una parte de la historia lo que le están contando. Les faltan hechos, nombres y hasta la manera de contar el pasado y el presente está distorsionada. Si usted, como en mi caso, no tuvo una familia que le contó el pasado, quizás para protegerlo un poquito de la historia, ¿verdad? Y es joven, creen que con toda esa exposición o propaganda puede saber quién es el verdadero Che Guevara más allá del mito que le han fabricado. Es muy difícil que un joven cubano expuesto a todo ese tiempo de propaganda sobre su persona, sin tener todas las opciones que tienen las personas libres aquí, pues pueda tener una idea exacta sobre quién es el Che Guevara. Les voy a poner el ejemplo de otros jóvenes que conozco y que son cercanos a mí, y igual voy a omitir sus nombres, pero les voy a contar también un poquito de mi historia, ¿no? Estos dos jóvenes existen, por supuesto. Uno vive en Cuba y otro ya está aquí en Miami. Los dos se caracterizan por ser rebeldes, de este tipo de personas bien activas y con mucha energía. Son esta gente que se hacen sentir bien. Los dos se hicieron un tatuaje con la imagen del Che. Estas dos personas se hicieron un tatuaje con la imagen del Che, ¿verdad? Perdón, Adrián, ¿en Cuba o aquí? En Cuba. Estos amigos míos están en Cuba, lo que bueno, uno tuvo la suerte de venir para acá y el otro, bueno, pues está en Cuba, ¿verdad? El joven de Miami dejó a sus padres atrás, quiso cambiar la realidad de Cuba, pero llegado a un punto se cansó y salió de la isla. Aquí conoció la comunidad de emigrados, tuvo más acceso a la información y tan pronto pudo, se removió su tatuaje. El joven de Cuba todavía lo tiene, pero ya lo botaron del trabajo por sus ideas políticas, está pasando una necesidad mayor que la mayoría de los cubanos y a veces lo veo en el Facebook quejándose de una ilusión falsa. Aquel que está en Cuba todavía no entiende lo que entiende el de Miami, pero se ha dado cuenta que hay muchas cosas que andan mal. En mi caso, y para no cansarlo, tuve la dicha de tener un amigo en la logia a la que acudía en Cuba, que vivió en el Escambray. Él fue la primera persona que me habló del Che Guevara real. Me contó que en su comunidad había un niño de 15 años que le recogía el dinero al ejército rebelde, pero como niño que era, se enamoró y se gastó la plata con una noviecita. Enterado el Che de esto, lo mandó a fusilar. Los vecinos de la zona enseguida se movilizaron para juntar nuevamente el dinero, pero eso no bastó y el Che asesinó a aquel niño de 15 años. Otra vez en la escuela, y recuerdo que era el tiempo en que habían sacado la película Diarios en motocicleta, fue mi primo de aquí a visitarme, que es como mi hermano, y yo estaba trabajando hasta en el patio de la casa con un pullover que me habían regalado en la escuela, que tenía una pequeña foto de Che. Recuerdo que mi primo se puso muy bravo y me dijo que prefería que anduviera desnudo antes que tener puesto un pullover con la imagen de un asesino. Gracias a Dios, una y mil veces por el camino que nos ha puesto delante, ¿verdad? Y entre las cosas que les agradezco es por tener aquí YouTube. Algo tan sencillo, ¿verdad? El YouTube que yo conocí en Cuba era solo este símbolo dando vueltas y dando vueltas que nunca llegaba.
Mi primer trabajo aquí fue en una joyería y tenía ahí mucho tiempo. Y ahí fue que conocí, gracias a Dios y a todos ustedes, la verdadera historia de mi país. Educación no es dogma. Y en Cuba, quien dice que no quiere ser como el Che, tiene una cruz de condena para toda su vida. Tengo una niña de 9 meses y me siento feliz por ella porque nadie le dirá como quién tiene que ser. Ella misma podrá escoger cómo ella quiere ser. Les agradezco a todos ustedes por el derecho de todos los cubanos a tener una educación libre. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bueno, ahora no voy a extenderme en la presentación del autor del libro, nuestro hermano Pedro Corzo. Antes que todo, muchas gracias, buenas noches. Una vez más, a nombre personal y a nombre del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, le agradezco al Presidio Político Histórico Cubano, a la Casa del Preso, darnos la oportunidad de encontrarnos aquí, en este santuario, en esta casa en la cual está recogida y reunida la historia visual y en cierta medida material de la lucha contra el régimen totalitario. Los hombres y las mujeres que nos contemplan desde estas paredes marcaron hitos importantes en nuestro reciente pasado. Muchos de ellos combatieron directamente en la época en la que Ernesto Che Guevara era uno de los artífices del proceso de establecimiento en Cuba del régimen que lamentablemente ya se aproxima a los 60 años. Es algo que yo tengo como un ritornelo, porque es que hay que decirlo una y otra vez, 60 años. Responsabilidad del pueblo cubano, no de más nadie, de nosotros. Es nuestra responsabilidad tener un régimen de 60 años. Hemos luchado mucho, hemos dado mucho, pero lamentablemente no hemos tenido la eficiencia debida y necesaria en nuestro propósito. Las huellas de la lucha están aquí. No se puede decir de que no luchamos, de que no peleamos. No, sí lo hicimos y todavía lo seguimos haciendo. Todavía en Cuba, 60 años después, hay presos políticos, hay mujeres tras las rejas. En 60 años en Cuba nunca ha dejado de haber un hombre o una mujer por motivos políticos tras las rejas. Y de eso tenemos que sentirnos orgullosos. Nunca hemos dejado de luchar y vamos a luchar cada quien en la medida de sus posibilidades hasta el último aliento. De eso yo no tengo duda. Y después de esa gratitud, voy al libro. Pero quería decirlo, porque es que a veces nosotros tendemos a encontrar culpables de nuestra desgracia y me parece que debemos refrescar un poquito ese pasado, pero también decir los sacrificios en que hemos incurrido. Me parece que este libro está muy bien reflejado en una frase que está arriba, que le escribió Carlos Morel, aquí presente. ¿Dónde está Morel? Ahí presente, que fue el hombre que diseñó la portada, esta portada fabulosa que estamos viendo. Carlos Morel escribió una frase que yo ya considero lapidaria. Hay varias formas de contar la historia, pero hay una sola forma de decir la verdad. Y es lo que hemos buscado y creo que hemos logrado en este libro. Se dicen muchas cosas de Ernesto Che Guevara, muchísimas. Pero las que mejores se pueden decir de Ernesto Che Guevara
son las que dice él, o las que escribió él, para ser más preciso, de sí mismo, que en breve las vamos a leer, algunas de esas frases. Quiero agradecerle a Horacio Puerta Galat, el que hiciera el prólogo, y realmente, como dice Ramiro Gómez Barrueco, el prólogo está mejor que el libro, porque el prólogo está muy bueno. Quiero agradecerle a mi esposa Luz Martínez y a la primera dama del instituto, a Carmen Toro de Gómez, que ellas fueron las que le pusieron el título a este libro. Yo tenía en mente ponerle El carnicero de la cabaña, El asesino en serie, y ambas me dijeron simultáneamente, no, eso no tiene sentido. Si el que escribió este libro fue el propio Ernesto Che Guevara, lo lógico es que este libro se llame Este soy yo. Y así le hemos puesto al libro, porque Ernesto Che Guevara fue el que escribió este libro, porque este libro está cargado, pero bien cargado, de frases suyas, de expresiones suyas, de entrevistas que él concedió en un momento determinado, de trabajos, ensayos que él escribió, y también de comentarios que sobre su persona hacen personas, individuos que lo trataron, que compartieron con él mucho tiempo. Por ejemplo, cuando le escribe a su esposa de aquel momento, Hilda Gadea, se llamaba Albertini, ¿no? Le dice: querida vieja, aquí, desde la manigua cubana, vivo y sediento de sangre. O sea, era un vampiro. Tenía sed de sangre. Después escribe: durante la crisis cubana de los cohetes del año 1962, la crisis de octubre, escribió: si los cohetes hubieran permanecido en Cuba, los hubiésemos utilizado contra el mismo corazón de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York. Nunca debemos establecer la coexistencia pacífica. Esta es una lucha a muerte entre dos sistemas y tenemos que ganar la victoria final. Debemos andar el sendero de la liberación, incluso si cuesta millones de víctimas atómicas. El hombre que nos venden como tolerante, pacifista, equilibrado y respetuoso, era un defensor de las armas atómicas, pero no de almacenarlas, sino de usarlas. Porque parece que muchas personas no han leído que uno de los que fue a negociar a Moscú a mediados del año 62 la instalación de cohetes con capacidad nuclear en Cuba y la llevada a la isla de ojivas nucleares fueron Ernesto Che Guevara y Raúl Castro, el dictador heredero. Más adelante volvió a escribir de las armas nucleares. Si nosotros, los cubanos, tenemos el control de las armas nucleares, las instalaríamos sobre cada centímetro de Cuba y no dudaríamos, repítelo de Nueva York, en caso de ser necesario, de lanzarla contra el corazón del adversario, Nueva York. No recuerdo, uno de los directores del instituto me comentaba hace como 2 años atrás, de que se podría decir, no recuerdo y me perdona el que me lo haya comentado, pero ahora no recuerdo el nombre, que se podría decir que en cierta medida Ernesto Guevara estuvo a la vanguardia del terrorismo extremo y que en cierta medida él fue quien estableció las bases teóricas, si es que para esos animales hacen falta bases teóricas, para justificar una acción terrorista lo más horrenda posible. Es un hombre que odiaba, era un odiador de oficio. Era un individuo que creía en el odio por encima de todas las cosas. No creía en la solidaridad humana, no era tolerante, era una persona irascible. Aunque en este mismo libro, algunas personas dicen que no era un individuo violento en sus expresiones, pero que sí era un hombre particularmente grosero, soez, a la vez que irrespetuoso.
Escribe Guevara. Y todo esto está puesto, manifestado, dónde lo dijo o dónde lo escribió. El camino pacífico está eliminado y la violencia es inevitable. Para lograr regímenes socialistas habrán de correr ríos de sangre, y esto lo dijo en la revista Verde Olivo, Prensa Latina, en el número 3054. Sobre el odio. El odio es el elemento central de nuestra lucha. El odio tan violento que impulsa al ser humano más allá de sus limitaciones naturales, convirtiéndolo en una máquina de matar violenta y de sangre fría. Nuestros soldados tienen que ser así. Escribió también de llevar el terrorismo a cualquier lugar, a las casas de los militares, de los gobiernos que él rechazaba. Abriel nos dijo algo muy doloroso, y es que en Cuba existe la premisa de que le dicen a los niños, seremos como el Che, porque el gobierno quiere que los niños sean como el Che, vago, porque el Che no trabajó nunca en su vida, irrespetuoso de las mujeres, porque no las respetaba. Lo que escribe el Che sobre su esposa Hilda Gadea realmente da vergüenza. Racista, odiaba a los negros. Racista, odiaba a los indígenas mexicanos. Y por ahí podemos hacer una lista interminable de que si queremos ser como el Che, esas son las pautas a seguir, porque ese es el verdadero Che. El verdadero Ernesto Che Guevara no es nada parecido a lo que han pretendido vendernos y ofrecernos por años. El Instituto de la Memoria Histórica ha hecho ya hasta este momento 3 trabajos sobre Ernesto Che Guevara. Hicimos un documental hace muchos años, si mal no recuerdo en el 2005. Publicamos un libro con los testimonios de ese documental, como 3 o 4 años después, con la colaboración de Francisco Paco Lorenzo, que en paz descanse, y Luis Guardia, que fue a su vez el director del documental. Hoy estamos sacando a la luz este libro, que ha contado con la colaboración de una gran cantidad de directores, Ramiro Gómez, Enrique Ruano, que han ayudado fuertemente para producir este trabajo. Y contamos con ustedes, que lo más importante es que lo divulguemos. Y lo digo públicamente porque aquí hay personas que tienen posibilidades de divulgarlo y de publicarlo. Aquí no hay derecho de autor. El que quiera lo puede fusilar, no como hacía Ernesto Che Guevara. Lo puede copiar y lo puede distribuir libremente. No hay derecho de autor. Porque el trabajo del Instituto de la Memoria Histórica más importante es divulgar la información lo más posible. Y para eso estamos todos nosotros aquí, para divulgar esa información. Muchas gracias a la Casa del Preso, gracias a mi hermano Ángel de Fana y gracias a todos ustedes. Bueno, pues estamos en la mejor disposición de, si alguien tiene alguna pregunta, que hacerle a Pedro Corso, hacerle a alguno de los panelistas, pues con mucho gusto. De pana. Sí. Sí, yo quería decir nada más que me siento orgulloso de ser colega amigo, como una palabra que yo echaba en tal y que mucha gente la... Identifíquese, por favor. Waldo González. Waldo González, Trabajo escritor. en la prensa en Cuba, aquí trabajan, el Nuevo Herald a mí no me soporta, como a uno no soporta que va y viene, a que en una palabra fea no la puedo repetir porque ya, bueno, yo realmente me siento orgulloso de ser miembro del Pen Club como él y como nuestro presidente. del Pen Club, Albertini. No, Albertini es presidente actual. Y Ángel Cuadra. Exacto, sí, bueno. Y realmente me place. Yo leí el otro libro anterior, Anatomía de un mito. Me parece fabuloso, por eso estoy muy informado. Y estoy viendo el documental de la serie de Lilo Villarreal, mi hermano. Espero que todos lo estén viendo. Que no vea eso.
Ahora el domingo próximo, no el otro, síguela. Yo tengo un vínculo muy grande con él. Que recomienza la segunda parte de esta serie, con 13 capítulos más. Y bueno, nada, te felicito y voy a escribir. Yo soy uno que va a escribir enseguida, se preocupa, como siempre. Felicidades a ti. Gracias. ¿Otra pregunta, un comentario? Eduardo. Eduardo vive en Venezuela, estaba por acá también, estuvo operado, ya se está restableciendo. Que era hijo de militares, antisindicalistas, antiperristas, etc. Además de todo lo que dice, le cuento esta letra. Cuando estaba viendo este libro, y le voy a dar uno al señor Horacio, María Antonieta Hernández, que era mi secretaria, del Che no diga nada, ese es un asesino que mató a 52 en la galera y dijo que había que matar. Y no, si solo digo eso, no le digo nada. Y me leí 14 libros sobre ese, entre ellos su historia. Y aquí yo lo que trato de demostrar, además de que es un asesino, que eso es muy importante esto, es un fracasado. Fracasó en todo lo que hizo. Y es el mito mayor que tenemos. Yo estaba en Maracaibo y un señor, poblando mi hija, un señor de 50 y pico años, con esto de Che Guevara. Y le digo, ¿usted conoció a no, esto me lo regalaron en una discoteca. Carlos Kunter, que tú lo conoces, hombre de iglesia, argentino, iba a una cosa de iglesia en Italia. Iba leyendo al Ernesto Guevara, que les ha cumplido conmigo, y a la mujer de Perón, y al lado iba un inglés que le dijo, ustedes lo crían y nosotros lo negociamos, lo vendemos. Esa es la verdad. Este es el mito más grande que hay, yo lo digo en mi libro. Y esto es muy acertado y me voy a llevar unos cuantos para venderlo allá. Gracias. Y le voy a dar uno al amigo colombiano y otro al amigo venezolano. Gracias. Eduardo García Maure. Venga. Eduardo García Maure es un sindicalista cubano, la figura más alta del sindicalismo cubano en el exilio. Secretario general de la CLAT durante muchos años. Eduardo, muchas gracias y voy a leerme con mucho detalle el libro. Y aquí lo pongo en el lugar que hablo de Ernesto Guevara. Gracias. ¡Qué tronco de fracasado! Muchas gracias. Pero usted me animó cuando ratifica lo que yo expreso en el prólogo de que es un asesino y me hizo recordar algo que, como les decía yo en un principio, estuve reflexionando mucho y la anécdota es la siguiente. Cuando en Colombia se estaba discutiendo, la ley de justicia y paz en el gobierno de Álvaro Uribe, que era una ley para favorecer tanto a paramilitares como a guerrilla, se suscitó un debate muy profundo allá en el Congreso. Y de una persona muy prestante en la intelectualidad colombiana que llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Gaviria, un filósofo en verdad de mucha valía, soltó una expresión allá que desafortunadamente hizo carrera en el mundo jurídico colombiano. Pero cuando yo leía el libro de Pedro, yo me ponía a pensar, hombre, pero ¿cómo es posible que personas mentes de esta naturaleza sean capaces de hacer una trazabilidad de estos crímenes en sus neuronas? Para no alargarme, lo que decía el doctor Carlos Gaviria en ese debate en el Senado, que habiendo sido presidente, después llegó al Senado
por el Polo Democrático, el partido de la izquierda en Colombia. Él decía que esa ley no podía recoger ni a la guerrilla y a los paramilitares porque eran dos cosas distintas. Y ojo a la expresión. Los muertos que hace la guerrilla es para que la gente viva mejor. Yo cuando oí eso, a mí, yo me confundí mucho. Después, en otra entrevista que le hacen a él privado, él vuelve a insistir en la tesis. Los muertos de la guerrilla, la guerrilla mata a la gente es para que la gente viva mejor. Como quien dice, siendo una causa altruista, es distinto los muertos, pónganlo ustedes en la forma que sea, de la FARC a los que por el otro lado hacen los paramilitares. Y yo me hacía esta reflexión, hombre, una familia que es víctima de la FARC, ¿acaso se sentirá muy orgullosa porque a su papá, a su mamá los mataron unos señores que quieren es que la gente viva mejor? Y los otros que los mató los paramilitares sentirán alguna vergüenza porque a su papá, a su mamá los mataron unos señores que no tienen condiciones altruistas. ¿Sí será posible que esas cosas se puedan igualar? Desafortunadamente eso ha hecho carrera. Y es una de las tesis que se manejaron en la mesa de La Habana, porque yo no manejo el cuento del acuerdo de paz, es el acuerdo de La Habana. Fue una de las tesis que se manejaron allá para que estas personas que cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra igual al del señor Che Guevara, les hayan dado dos cosas. Primera, que no perderían la elegibilidad política. En Colombia, un ciudadano cualquiera, por una infracción mínima, va a la cárcel un día, 2 días, 3 días, ya pierde elegibilidad política. 2, pueden ser elegidos a hacer leyes de la República. ¿Por qué razón? Ojo a la otra filigrana de la jurisprudencia. En el mundo, cualquier persona que cometa un delito o infrinja la ley, le meten 1 día, 3 días, 1 día, 1 año, años y años de cárcel. Eso se llama pena privativa de la libertad. Y estos señores hicieron una filigrana que las penas que les van a poner a estos señores se llaman penas restrictivas de la libertad. No son privativas, restrictivas. Ya ustedes podrán sacar y estirar esa palabra restrictiva hasta donde puede llegar. Solamente les doy un ejemplo para terminar. En muchos países a una persona le dan la casa por cárcel y puede pagar la pena allí en familia. A esta gente no se le puede dar esa pena, porque esa pena es privativa de la libertad. Hasta allá llegó toda esa filosofía que se transmitió desde Cuba a través de la revolución para los países de América Latina, que permearon mentes brillantes hasta llegar a decir que los muertos que produce la FARC eran para que la gente viviera mejor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo soy Rocío Monasterio, vengo de España. Solo quiero agradecerles el esfuerzo por contar la verdad, que solo desde la verdad y acabando con la impunidad defenderemos la libertad de los cubanos. Y yo les invito a que vengan a España, donde estamos muy necesitados de conocer la verdad, porque en España, en las universidades, todo el mundo va con la camiseta de Che Guevara. Y en España, cuando algunos vamos a dar conferencias para hablar de la libertad, para hablar de lo que pasa en Cuba, pues nos encontramos a gente encapuchada que no nos deja hablar. Eso es España hoy. Y eso es España porque nadie ha hecho el esfuerzo de hablar de la libertad y de contar la verdad. Entonces, bueno, yo les invito a que por favor vengan.
y me ayuden a dar voz a todos los cubanos que estamos aquí haciendo un esfuerzo para que en Europa se oiga nuestra voz y para tener a alguien que defienda nuestros derechos y la búsqueda de la libertad, que al final la conseguiremos. Muchas gracias. Hemos tenido oportunidad de verte en algunos de los debates y nos hemos sentido muy orgullosos y muy agradecidos de cómo has defendido la libertad de nuestro país, de tu país y el mío. Muchas gracias, Monasterio. El Pino. Mi admiración por todos los presentes, en particular por la distinguida dama española y Es cubana, ella es cubana. ¿Eh? Ella es cubana. Es cubana. Vive en España, pero es cubana. Sí. Quiero comentar que no solamente en España y en Europa, lamentablemente, en el sistema escolar de este país, ponen al Che Guevara como un héroe. No hay que ir tan lejos. Yo he estado de visita en una casa de unas amistades y he cogido un libro de una mesa de primaria y lo he ojeado, me he encontrado con el Che Guevara como un héroe. Entonces, no hay que ir tan lejos para hacer lo que ha hecho el compañero Corso con la colaboración de ustedes, por dar a conocer la verdadera imagen de ese asesino de todas las épocas. Gracias, Espino. Sí, efectivamente, en algunas ocasiones nos hemos dirigido, algunos de nosotros, a las autoridades escolares y algunas veces tenemos que protestar, tenemos que protestar porque los resultados a veces se encuentran. En New Jersey, por ejemplo, hay una escuela donde hay un retrato de Che Guevara y hemos repetidamente, sobre todo los hermanos allá de la asociación del área norte, en New Jersey y Nueva York, protestado por la imagen de Che Guevara en una escuela. Y desde aquí también lo hemos... Esa es una tarea, como también ha expresado Corso, con este libro, con la forma que podamos. Ahora el libro también está en internet ya, Corso, ¿verdad? ¿O va a estar? Bueno, debe estar la semana que viene. La semana que viene está en internet, lo pueden copiar. Lo copian y envíenselo a todos sus contactos en el mundo, ¿verdad? Para que conozcan quién es realmente Ernesto Che Guevara, ese tremendo asesino. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Soy venezolana, antropóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela. Es bastante impactante este salón, de verdad que mis respetos a los presentes y a todo el que está de otra manera con nosotros, ¿no? Quería hacer referencia en relación a qué pasa en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Por qué llegamos a este punto, no? ¿Por qué llegamos a este punto con los mismos protagonistas de hace 60 años, no? En Venezuela, yo me vine en el 2011 y en las paredes de Caracas, en los semáforos tenía un tanque a la derecha y un tanque a la izquierda, yo en el carro del medio esperando que cambiara el semáforo. Era un Chávez ya enfermo, gracias a Dios se murió. Era un Chávez ya enfermo, totalmente aliado y con un proceso de adoctrinamiento muy poderoso en todos los estratos comunicacionales del país. Sin embargo, tenemos un país muy ineducado, ¿ok? En las paredes decía patria, socialismo, muerte, venceremos, en el 2011 en Caracas. Cuando hablabas con la gente, la población, cualquier persona de promedio, ¿ok? Un obrero, una persona cualquier persona que no haya ido a la universidad, eso entre comillas, porque no solo es educarte, no sabían nada del proceso comunista. Para la población media del venezolano, Cuba era la isla de la felicidad. En el 2011, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve la suerte de emigrar en el 2011. Aquí uno aprende de historia viva del señor que uno tiene al lado, del café, qué es Cuba, qué pasó en Cuba, ¿ok? Pero lamentablemente todavía tenemos unas vendas muy grandes. Pasa todavía en España, como lo estamos viendo, y pasa en el resto del mundo. No es solamente el Che Guevara. Es que todavía Fidel Castro es una persona admirada. Todavía hay alevosías y todavía Fidel Castro, la revista Time, lo puso como el político del siglo.
O sea, ¿qué está pasando con los valores? ¿Qué está pasando con cómo es posible que en Estados Unidos tengamos al Che Guevara en un libro escolar? Entonces, ¿qué pasa? Es el mismo monstruo que nadie, la comunidad internacional le dio la espalda a los cubanos en el proceso horroroso que ha pasado en todo este tiempo. Se cerraron los ojos, porque nadie sabe por qué. Por estrategias, hay una cantidad de escenarios que no los manejo. El tema es que llegamos al 2018 con una Venezuela aliada totalmente y manejada desde La Habana, con Colombia queriendo probar un bocado de este proceso horroroso, y nosotros como civiles, como ciudadanos del mundo libre, que somos pocos, porque tenemos la oportunidad de tener la oportunidad de educarnos y de entender estos procesos, estamos atados de manos y pies y casi no nos escuchan. Un país millonario como el mío, en 3 años, por decir una crisis económica, pero aquí hay una destrucción social, aquí hay una desestructuración en las instituciones y del ser humano. Ok, mañana cae, si Dios quiere, ¿y qué hacemos con ese ser humano que no sabe trabajar? ¿Qué hacemos con ese ser humano que está ideologizado? ¿Qué hacemos con 60 años del proceso comunista que ha hecho desastres en la ideología de los cubanos en la isla? Entonces creo que tenemos un trabajo muy fuerte todavía, y tenemos la responsabilidad de ustedes que son abuelos, madres, padres, hablarles de política y de democracia en la mesa de comer a sus hijos. Y los que no tenemos hijos, que es mi caso, tenemos que tratar de volver loco al mundo, porque ahora somos los guerreros del teclado, ¿no? Ahora somos muy valientes, pero desde la computadora, ¿no? Tratar de, lo podríamos utilizar en vez de andar chismeando y poniendo cosas banales, a lo mejor como una herramienta política, ¿no? De educar o de... O sea, este salón lo acabo de mandar en Facebook, que tengo muchos seguidores en Facebook, a Venezuela. O sea, esto debería estar aquí falta mucha gente, ¿no? en muchos retratos, ¿no? Pero esto debería ser, a lo mejor esto debería estar mucho más expuesto a los medios, mucho más, o sea, no sé cómo hacerles un llamado a la atención y simplemente decir que la gente, que la historia de ustedes no se conoce en el mundo, porque si fuese totalmente conocida, no se repetiría en el 2018. Entonces, bueno, es un llamado a la atención y a la reflexión con mucha tristeza, porque es un librito calcado. Y en las paredes de mi universidad en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, hay fotos de Che Guevara. O sea, Siempre las hubo, ¿eh? terrible. No ahora con Chávez ni con Maduro. Siempre No, las hubo. siempre las hubo. Siempre, o sea, yo en Caracas durante mi carrera escuché, fueron músicos cubanos, había alianzas, sí había, ¿ok? Pero no había realmente como el peso histórico y esto no se sabe, ¿me entiendes? Porque si esto fuese historia, como el Holocausto, no se va a repetir. Si Dios quiere, el Holocausto nunca más se va a repetir. Pero es que esto es un pequeño holocausto. Tenemos gente de Cuba, tenemos gente de Venezuela, ahora tenemos gente en Angola. ¿De cuántas personas mataron? Tenemos gente en la FARC, la creó Fidel Castro. ¿Cuánta gente mató a la FARC? Entonces, que hay que hacer un mega monumento, hay que hacer que, tenemos que tener escritores, tenemos que ponerlo en la televisión para que se sientan, para que se... Si me permites, yo quiero contar... No, gracias a ti. Muchas gracias. Quiero contar una anécdota que viví en Venezuela en el año 1983. Yo llegué a Venezuela en agosto del 81. Yo quería estudiar. Yo no saqué ningún documento de Cuba porque en aquella época de Cuba no se podían sacar papeles. Entonces me buscaron un contacto con un joven que era el dirigente de la Universidad de Carabobo, yo vivía en Valencia, que controlaba quién entraba y quién salía de la universidad. El muchacho era de los ingresos. El muchacho era un hombre de unos 25, no creo que llegara a los 30 años. Era de la izquierda, de la agrupación más extremista de la universidad. Me dijo, no hay problema, yo le resuelvo eso. Usted me da 30.000 bolívares y yo le resuelvo ese problema. ¿Y de cómo? Esto a mí jamás, 1983, 30.000 bolívares, yo nunca he visto esa cantidad. Pero aparte de eso, tú dices que tú eres de izquierda.
Si con la edad que tú tienes, tú estás corrompido, yo no sé qué es lo que le espera a este país, porque la izquierda, supuestamente, son los reivindicadores, los justicieros, y es lo que estamos apreciando. Y los otros días hablando con mi esposa, me decía, no, pero el Foro de Sao Paulo ha perdido mucho espacio en los últimos 3 o 4 años, y es verdad. ¿Pero por qué ha perdido espacios? No por la eficiencia nuestra en denunciar la realidad. Ha perdido espacio porque esos grupos de izquierda son formados por ese muchacho que a mí hace más de 30 años me pidió 30.000 bolívares para que yo ingresara a la universidad. Porque la izquierda latinoamericana, paradójicamente, es más corrupta o tan corrupta como la derecha que ha gobernado durante todos estos años. Y ese es un punto a tener en cuenta, lo vemos en Lula da Silva y lo vemos con el propio Ernesto Che Guevara, que tenía 2 casas, ambas en la playa cuando vivía en La Habana. 2 casas, en un país donde no había casas. Eso se aprecia allí. Y otra en Nuevo Dorado. Ahí hay el museo de Che Guevara. Bueno, ahí está el museo, cierto, cierto. Son situaciones que, como tú bien dices, debemos divulgar, debemos multiplicar todo lo más posible. Y me gusta mucho que hayas dicho que este lugar hay que exponerlo al mundo. Yo invito a José Luis y a Enrique Ruano, y como Instituto de la Memoria Histórica apoyamos, vamos a divulgar este santuario todo lo más posible. Este es un lugar, un punto de referencia de la lucha contra el totalitarismo. Y yo creo que eso que tú has dicho es muy apropiado. Que lo divulguemos, que la gente que lo conozcan, que vean esos rostros de hombres jóvenes y mujeres jóvenes que perdieron la vida por confrontar la dictadura. Gracias. Eduardo. Apenas dar una información que a lo mejor le va a servir. Yo estoy por ir a ver a Oppenheimer. Ernesto Guevara en Argentina es pitado. Y hay un, primero él es porteño. Todos los argentinos los argentinos se parecen malos a Venezuela. Bueno, pero Oppenheimer ha hecho una propuesta hace 2 meses en uno de sus escritos diciendo que en Argentina hay un lugar del interior, no me acuerdo el nombre, que quieren tumbar el monumento a Ernesto Guevara. Y esto está sucediendo en otros lugares. En Galicia hay un monumento tremendo, en varios lugares. Y él propone, no que lo tumben, porque o es municipal, sino que al lado de cada monumento se ponga la lista de gente que él mató, que creo que es de más impacto. Después de si lo toman está bien, pero ¿por qué lo tumamos? Y quiero decirle que, Pedro, los más corruptos son los chavistas que tenemos en Venezuela. Con ese muchacho que tenía 30 años en esa época, posiblemente hoy sea ministro de Nicolás Maduro. Pero el señor, Seguramente. el señor Posiblemente, Ramírez, sí. La señora de Chávez está ganando miles de millones de dólares, tiene fuera, el señor Ramírez, etcétera, etcétera, etcétera. Son los más corruptos que hay. Son corruptos. ¿Otra pregunta? Bueno, agradecemos en nombre del Instituto de la Memoria Histórica, en nombre del Presidio Histórico de Cuba, la presencia de todos ustedes. Divulgamos el libro Este soy yo, de Pedro Corzo, y divulgamos esta Casa del Preso. Muchas gracias a todos.